Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Conectado Podcast. Nosotros somos Alexandra y Nadine, y en esta oportunidad hablaremos de un tema muy importante. Pues como ya sabemos, cada 7 de septiembre a nivel nacional se celebra el Día de los Derechos Cívicos de la Mujer. En esta fecha, desde su promulgación e inicio hasta la actualidad, se promueven los derechos cívicos y fundamentales de la mujer. Como todos conocemos, durante muchos años las mujeres no podían tener una participación activa en la sociedad y tampoco en sus hogares, ya que las decisiones lo tomaban solamente los varones. Alexandra, ¿desde cuándo y por qué se conmemora el 7 de septiembre, Día de los Derechos Cívicos de la Mujer? En esta larga lucha de mujeres peruanas por lograr el voto femenino en nuestro país, una de las más recordadas es María Jesús Alvarado, quien nació en 1878 y falleció en 1971. Fue quien planteó por primera vez en 1911 la necesidad de otorgar la igualdad de derechos civiles y políticos a la mujer peruana. En 1924, Zoila Aurora Cáceres, que nació en 1872 y falleció en 1958, impulsó esta lucha a través de la organización Feminismo Peruano. Además, Elvira García García, reconocida periodista y educadora, entre otras muchas, exigen igualdad de los derechos entre mujeres y hombres. Finalmente, el 7 de septiembre, el general Manuel Odría promulgó la ley número 12391, la ley del voto femenino. Nuestro país fue el penúltimo en Latinoamérica en conceder estos derechos a las mujeres peruanas. El 17 de junio de 1956, las mujeres peruanas participaron por primera vez en un proceso de elecciones, como electoras y como candidatos al Congreso. Así, 30 candidatas se presentaron, quedando elegidas una senadora y 8 diputados. La Ley 12391, que venía de aprobarse 2 días antes por el Congreso de la República, la norma entrañaba nada menos que una reforma de los artículos 84, 86 y 88 de la entonces vigente Constitución Política de 1933. En su aparente sencillez, la norma poseía una relevancia histórica incuestionable. Ello es que, a través de dicha reforma constitucional, el ordenamiento jurídico peruano, finalmente y después de largos años de discusión académica y política, a la mujer mayor de edad y letrada como ciudadana de pleno derecho y con capacidad de elegir y ser elegida en un cargo de elección popular. Es verdad que el Código Civil de 1936, así como numerosos dispositivos especiales, significaron un importante avance en la difícil y prolongada senda hacia la emancipación jurídica de la mujer en el Perú. A pesar de sus incontables evidencias, de sus dispositivos derogados prácticamente por el desuso, la vida jurídica nacional seguía articulada conforme al constructo mental que el Código Civil de 1852 consolidaba y traducía con pasmosa fidelidad las restricciones al ejercicio del comercio, a la libertad de contratar, al desempeño de profesiones liberales o a la simple voluntad de pertenecer soltera y sin hijos. Habían desaparecido finalmente con la Constitución de 1933, pero a la dación de la Ley 12391 en 1955, las fronteras de exclusión se mantenían con pleno vigor en el imaginario colectivo y en la praxis social. En ese sentido, la simple modificación del artículo 84 de la Constitución Política de 1933 son los peruanos varones y mujeres mayores de edad, los casados mayores de 18 años y los emancipados, resultaba poco menos revolucionaria, como también lo era el corolario consagrado de manera expresa en la nueva redacción del artículo 86. Gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer y escribir. De allí que con justicia la Ley 12391 sea recordada como la coronación del viejo anhelo sufragista que animó en el Perú a las mujeres como Clorinda Matú de Turner, María Jesús Alvarado y Zoila Aurora Cáceres, para citar solo a sus abanderados más civiles. No menos cierto es que hacia 1955 había transcurrido todo un siglo de gestas reivindicativas en pos de la completa equidad entre mujeres y varones. Debemos tener en cuenta que el ideal de la equidad de género se inscribe en un vasto torrente de inquietudes intelectuales que atraviesa el occidente ilustrado desde el segundo tercio del siglo XVIII. Lo que importaba ahora era conducir a la práctica aquellas especulaciones filosóficas de los iluministas y racionalistas del 700.
Puede decirse que cada ámbito de la interacción social requería de una recomposición de roles, a la que el derecho debía ofrecer el respectivo trasvase hacia la objetividad de una norma explícita. Cada espacio de batalla exigía su propia cuota de entrega, sus propias dosis de heroísmo y su propia formulación de estrategias de lucha, tanto en el plano de las ideas cuanto en el de la acción concreta. Tal fue también en el Perú la creciente lucha por el derecho a elegir y ser elegidas. De hecho, la implantación del voto femenino irrestricto había sido defendida, con pasión y fundamento, por Víctor Andrés Belaúnde y José Matías Mancilla en los debates del Congreso Constituyente de 1931 y 1932. Llama la atención que en un jurista católico confesó y tenido por conservador como Belaúnde recogiese toda la posta de los sufragistas madrugadores y que se alinease con el bloque socialista de la Asamblea. Sin embargo, primó la curiosa solución del sufragio femenino, restricto a las mujeres casadas o a las que lo hayan estado y a las madres de familia, aunque no hayan llegado a su mayoría. Y únicamente para las elecciones municipales. No hay duda de que en tal solución se optó por una vía reformista antes que libertaria. Sin embargo, hasta el año 1963, en el Perú las autoridades ediles no fueron elegidas por sufragio popular, de manera que el voto femenino restricto quedó durante 30 años en plano declarativo. Vista la luz de la historia, la importancia de la Ley 12.391 del 7 de septiembre de 1955 se vuelve más transparente. En virtud de ella, el 17 de junio de 1956, las mujeres peruanas participaron por primera vez de manera efectiva en un proceso electorario, sea como electoras, sea como candidatas al Congreso. Mencionar que se presentaron 30 candidatas, de las cuales resultaron elegidas la cajamarquina Irene Silva de Tolaya como senadora y las 8 diputadas Lola Blanco Montesinos de la Rosa en Ancash, Alicia Blanco Montesinos y María Eleonora Silva en Junín, María Colina Lozano de Gotuso en La Libertad, Manuela Villincourt y Matilde Pérez Palacio en Lima, Juana Humillus de Palacio en Loreto y Carlota Ramos de Sotolaya en Virú. Poco interesa el dato coyuntural de que la reforma fuese auspiciada con pretendidos intereses subalternos por el régimen dictatorial de Manuel Odría. Idéntica observación podría aducirse con respecto a la abolición de la esclavitud por Castilla en diciembre de 1854. Más serena resulta la constatación de que la reforma constitucional de 1955 mantenía la barrera del analfabetismo, históricamente más acentuado en la población femenina rural y urbana. En buena cuenta, se reconocía el derecho al sufragio a las mujeres mayores de 21 años y a las casadas mayores de 18 años, siempre que supieran leer y escribir. Solo la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1979 eliminó esa valla de exclusión, artículos 65, párrafos primero y segundo. Son ciudadanos los peruanos mayores de 18 años, tienen derecho a votar todos los ciudadanos que están en el goce de su capacidad civil. Entre el orden patriarcal de hace tiempo y el machismo apenas disimulado de hoy se encierra toda una corriente de demandas de distintas apariencias y que tiene como único horizonte algo que pareciera de sentido común, el hecho de que nada diferencia, ni debería diferenciar a varones y mujeres cuando de derechos y de participación cívica se trata. La Ley 12.391 de 7 de septiembre de 1955, cuya prolongación que ya celebramos es un objetivo en el camino hacia el logro de este ideal. Celebramos el Día de los Derechos Cívicos de la Mujer, y es que a partir de esa fecha las mujeres peruanas obtuvieron el derecho de sufragar y también de ser elegidas en las elecciones generales. Esto es todo por nuestro episodio de hoy. Gracias por escucharnos y no se pierdan otro episodio más de lo que será su podcast favorito, Conectados Podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, búscanos como Cristo Rey Club en Facebook y como Club de Periodismo CR en YouTube.